Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Hemos estado aquí 2 semanas tocando un gran tema. El tema de la conversión verdadera. ¿Qué es una verdadera conversión? Y hemos estado viendo recientemente la necesidad de todo ser humano de una conversión verdadera. Porque conversión habla de volverse del mal y volverse a Dios. Volverse del pecado, de la maldad, de las tinieblas, del poder de Satanás, de los ídolos, todo lo que es fuera de la voluntad de Dios. Una verdadera conversión, hemos visto que es un mandamiento en la palabra de Dios, convertirse y volver a Dios. Pero también en la semana pasada vimos los dos elementos básicos para que usted y yo pudiéramos experimentar una verdadera conversión espiritual. Los requisitos son el arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento y la fe. Y cuando estos 2 elementos, por la gracia de Dios, entran en el corazón del ser humano, y esa persona vuelve del pecado, la maldad, las tinieblas espirituales, el poder de Satanás y de los ídolos, y vuelve a Dios por medio de Jesucristo, poniendo su fe en Jesucristo para su perdón, lo que hizo en la cruz, su muerte provee perdón, reconciliación con Dios, justificación delante de Dios el juez, salvación y liberación de la condenación eterna y el regalo de la vida eterna, entre otras grandes bendiciones. Oh, amigo, ¿no ves tu necesidad de una verdadera conversión y la dicha y bendición en esta vida y en el mundo eterno venidero? ¡Qué dicha, qué bendición! Entonces, hoy queremos ver un ejemplo de una verdadera conversión. Se ha dicho que un cuadro vale más que 1000 palabras. Entonces vamos a ver un cuadro bíblico de una conversión verdadera, la conversión del apóstol Pablo. Bueno, entonces vamos a entrar en nuestro tema hoy, viendo la conversión del apóstol Pablo. ¿Qué evidencias había en la vida de Pablo? Bueno, primero se llamaba Saulo, antes de convertirse en el apóstol Pablo, se llamaba Saulo. Bueno, ¿qué evidencias había en la vida de Saulo para que pudiera convertirse en el cristiano y siervo de Dios Pablo? Bueno, número uno, se entregó a sí mismo a Jesucristo como Señor de su vida. Recuerden que Saulo iba persiguiendo a los cristianos, llevándoles a la cárcel, forzándoles a blasfemar el nombre de Jesucristo, y a otros consintiendo, como Esteban, consintiendo en su muerte. Cuando les mataban los judíos, sí, yo doy mi voto, estoy de acuerdo, mátalo. Ahí estaba Saulo. Iba de casa en casa respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Estamos en Hechos capítulo 9 versículo 1. Y quería más, llevar más a la cárcel, más a la muerte, pero se le apareció una luz más resplandeciente del sol en mediodía. Y dice esa voz del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo Saulo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es, Saulo, dar coces como un buey que no quiere el aguijón para quedarse en el camino. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es decir, resistirme a mí. Es dura cosa para ti, Saulo, ir en contra de mí.
Y en aquel momento no sabemos cómo Dios efectúa esta conversión verdadera en un alma, llevándole en un instante a veces al arrepentimiento para reconocer su error. Toda su vida estaba en error y ahora viendo la verdad, Jesucristo delante de sus ojos. Y en aquel momento él, Saulo, Hechos 9:6, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se convirtió, amigos, se arrepintió de haber perseguido a Cristo y a los cristianos e ido en contra de ellos, y ahora se sometió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, su Mesías. Le aceptó como su Mesías. Bendito Dios. Entonces el Señor le dio direcciones de qué iba a hacer para ser ahora Pablo el predicador. Pablo, Saulo el perseguidor, se convirtió en Pablo el predicador, como vamos a ver más adelante. Pero en aquel momento de su conversión, de haber creído en Jesucristo como su Mesías y su Salvador, nuestro primer punto, primera evidencia de una verdadera conversión, número 1, se entregó a sí mismo a Jesucristo como Señor. Señor es dueño, Señor es controlador, es Dios de su vida. Y ahora Saulo ya dejó de resistir a Jesucristo, y de hecho, todo lo que había ganado en su religión, judaísmo, su religiosidad, su celo, su exactitud en guardar la ley de Dios para ser justo delante de Dios y bueno, y ojalá ganar la salvación. No, en aquel momento estimó todo lo que tenía en la religión como pérdida y como basura, dice en Filipenses capítulo 3, 7 y 8. Poniendo en la balanza lo que tenía antes y lo que ahora tenía, teniendo a Jesucristo como su Salvador, puso Cristo número 1 y desechó su religión pasada, su propia justicia y bondad delante de Dios, y dijo: esto ya no se vale. Cristo es mi Salvador, Cristo es mi perdonador, Cristo es mi justicia delante de Dios. Confío en Él y su muerte en la cruz para mi perdón, para mi justicia, para mi salvación. Y ahora, pues siguió a Jesucristo como Señor de su vida, diciendo: Señor, ¿qué quieres de aquí en adelante que yo haga? Esta es la primera evidencia de una verdadera conversión. Y la pregunta es: ¿a usted, amigo, amiga, llegado a este punto en su vida, reconociendo que sus propias obras, aún religiosas, no pueden ayudarle a ser salvo? No pueden darle una verdadera vida espiritual y eterna con Dios. No es una verdadera conversión estando en una religión o en obras propias o en una justicia propia. No. Pablo estimó, y si hubiera uno sobre la faz de la tierra que hubiera podido jactarse y confiar en todo lo que él era y hacía como buen hombre religioso judío, Pablo es aquel hombre. Pero aún Pablo, el número 1 entre los religiosos, celosos, rectos, cumplidos, dijo: todo lo que yo era y tenía es pérdida y basura por amor al conocimiento más excelente de Jesucristo, el Hijo de Dios, como mi Salvador, mi perdonador, mi justificador, mi reconciliador. Pablo entendía. Por eso dice en 2 de Corintios, escuchen, capítulo 5, versículos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió, Cristo, pues por todos murió. Dice, porque si uno murió por todos, luego todos murieron.
y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven, los que reciben a Cristo como su Salvador para nueva vida y vida eterna, para los que viven ahora en Cristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi nuevo amor es aquel que me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí en la cruz. Y ahora mi deseo es entregarme a mí mismo a Él y servirle y seguirle por amor. Como dice 2 versículos después, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En primer lugar, en la conversión del apóstol Pablo, evidencia número 1 de su conversión, se entregó a sí mismo, del todo, en aquel momento de su conversión, a Jesucristo como Señor y Salvador personal de su vida. Pero en segundo lugar, volviendo a Hechos capítulo 9, en segundo lugar, el apóstol Pablo comenzó a orar como evidencia de su conversión. Comenzó a orar. Dios escogió un hombre que se llamaba Ananías para guiar y orientar a Pablo acerca de su nueva vida en Cristo y del plan de Jesucristo para su vida, para ser su predicador. Dice Hechos 9, versículo 11. Y el Señor Ananías le dijo a Saulo: levántate, Saulo, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca, Jesucristo está hablando a Ananías. Y dice, Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. He aquí, Él ora. Tal vez usted dice, pues esto no es nada nuevo. Pues yo oro. Yo comienzo el día encomendando mi vida al Señor Jesucristo o a Dios. Yo termino mi día orando. En muchas de las religiones, los musulmanes pues se paran 5 veces cada día para orar a su Dios. ¿Qué cosa es diferente aquí? Bueno, la manera, amigos, en que uno ora antes de su conversión es muy distinto a la manera que ora después de su salvación y su conversión. Es algo tremendamente diferente. ¿En qué sentido, hermano Mateo? Bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 6. Jesucristo da lugar al entendimiento que acabamos de expresar, que todo el mundo ora. La mayoría de las culturas y religiones incluyen oración en sus prácticas, pero son incrédulos. Creen en un Dios o creen en Dios, pero a su manera, conforme a enseñanzas y tradiciones de los hombres. Son gentiles o las naciones paganas o sin Cristo. Pero ¿qué dice Jesucristo en Mateo capítulo 7, dando enseñanza precisamente sobre la oración? Dice Jesucristo, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, las naciones inconversas, que piensan que por su palabrería, sus muchas palabras, serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Entonces, amigos, tristemente hay hay religiones donde nada más repiten las mismas palabras. Este tipo de oración se encuentra aquí en nuestro México. Rezos donde repetimos 10 o 20 o 50 veces lo mismo. Jesucristo dijo claramente, lee en su propia Biblia, Mateo 6, 7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, las naciones paganas inconversas, que piensan que por su palabrería serán oídos. Si digo suficientes veces esta oración, este rosario, o esta repetición del Padre Nuestro, o este Ave María, entonces voy a ganar méritos, o voy a ser oído, o voy a hallar gracia delante de Dios. Jesucristo dice absolutamente no. Absolutamente no. Repite Jesucristo en Mateo 6, 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Pablo ahora no estaba nada más repitiendo, oración en la Biblia es clamar a Dios, llamarle, clamarle de todo corazón. En Jeremías 33:3 dice Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O en el Nuevo Testamento, ¿cómo nos enseña Dios a orar en Filipenses capítulo 4 versículo 6? Es el mismo apóstol Pablo, ahora ya maestro de oración desde su conversión, ahora enseñándonos a nosotros en Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, peticiones específicas de tus necesidades particulares y personales. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pedro lo pone de otra manera. En 1 de Pedro 5:7 dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Déjame usar una ilustración que yo creo que va a hacer bien claro este asunto, que Dios el Padre no quiere que estemos repitiendo vez tras vez la misma cosa, pensando que tal vez me escuchará si hago la oración mágica o suficientes veces este rezo. No. Vamos a usar la ilustración que Jesucristo usó de un hijo. Vamos a Mateo 7. De un hijo que quiere un huevo o un pan, irá a su padre y comenzará a decir 10, 20, 25 veces, papi, me des un pan, por favor. Papi, me das un pan, por favor. Papito, me das un huevo, por favor. Papito, me das un huevo, por favor. Papito, tengo hambre, me das un pescado, por favor. Me das un pescado, por favor. Me das un pescado, por favor. ¿Cómo crees? Tú entiendes, yo entiendo como padre, como madre, solo ver y saber que mi hijo tiene hambre y que yo tengo con qué satisfacer su necesidad. Yo abro mi corazón y extiendo mi mano. Jesucristo dijo en Mateo 7, pedid y se os dará. Específica, particular, personalmente tu necesidad. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si nosotros padres terrenales, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora, hay condiciones, ok. No todo el mundo puede ir directamente a Dios el Padre y pedir cualquier cosa. Primero tiene que pedir dentro de su voluntad, pero también tiene que pedir por medio de un mediador. Como pecadores no podemos nada más aparecer en la presencia del Dios Santo. No, necesitamos un intercesor, un mediador. Y la Biblia dice en 1 de Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios Santo y justo y el hombre pecador. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Por eso la Biblia dice, es en su nombre, por sus méritos, por su intercesión a la diestra del Padre, como nuestro sacerdote, sumo sacerdote, abogado y único mediador, por medio de Él, es decir, en su nombre, podemos ir al Padre y el Padre escuchará nuestra petición, porque siempre escucha las peticiones de su Hijo. Y estamos pidiendo en su Hijo, en el nombre de su Hijo, como si su Hijo pidiera el favor. Pero es para nosotros. Juan capítulo 14, versículo 13, Jesucristo dijo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces Pablo, ahora habiendo creído en Jesucristo como su Señor y Salvador personal, como que por instinto sabía que Dios era su Padre y que tenía acceso a su Padre por medio de Jesucristo y por obra del Espíritu Santo ahora operando en su corazón. Porque oración bíblica es en el nombre de Jesucristo como nuestro intercesor y mediador, y por el poder y virtud del Espíritu Santo obrando en nosotros para orar a Dios el Padre. El apóstol Pablo enseñó esto también en Romanos 8, versículo 14 al 16. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor como antes de ser cristiano, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre es un término de cariño y confianza en Dios, como papi o papá. Ahora el cristiano no ora con miedo o con duda o con frialdad o indiferencia. No, ora con cariño y confianza en Dios como su Padre por medio de Jesucristo, su Salvador. Y dice, ahora el Espíritu Santo de nuestro espíritu clama, Abba, Padre, papi, papá. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y así oraba el apóstol Pablo cuando experimentó una verdadera conversión. Entonces le hago la pregunta una vez más, amigo, amiga, ¿ha usted experimentado una verdadera conversión que, número uno, se da por evidencia? Número uno, ¿te has entregado a ti mismo, a Jesucristo, como Señor y Salvador de tu vida? Y número dos, ¿has comenzado a orar de todo corazón en el poder del Espíritu Santo? Abba, Padre, papá, papi, en todo momento, en toda necesidad, en todo apuro, de todo corazón, con toda confianza, acercándote confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Ahora, en tercer lugar, Saulo, como evidencia de su conversión verdadera, fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 9,
Ananías que le orientó que ahora Saulo iba a predicar el Evangelio de Cristo, dice, fue entonces Ananías en Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre Saulo las manos, dijo, hermano Saulo, ahora era hermano Saulo, dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oh amigos, la llenura del Espíritu Santo, la presencia permanente del Espíritu Santo en un corazón es evidencia de una verdadera conversión, de un verdadero nacimiento espiritual. Vimos esto en Romanos 8, acabamos de leer. Ahora el Espíritu Santo mora en el creyente y da testimonio al Espíritu dentro del creyente que es hijo de Dios. ¿Cómo? Porque ahora yo clamo a Dios libremente, confiadamente, con cariño y confianza y le llamo Abba Padre. Y sé que me oye porque su Hijo a su diestra murió por mí y resucitó y ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y Él es mi perdonador. Él es mi Salvador, Él es mi sacerdote y acceso al Padre en oración. Bendito Espíritu que entra en uno y mora en uno permanentemente después de creer en el Señor Jesucristo. Permanentemente. En Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en Él también vosotros, es decir, en Cristo también ustedes, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de vuestra salvación, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para perdonarte y salvar tu alma eternamente. Habiendo oído la palabra de verdad y el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ay, caray, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice lo mismo en Efesios capítulo 4, el mismo libro, Efesios 4. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, para el día de la venida de Cristo en el aire, para llamar a los suyos de la tierra al cielo, para llevarles al cielo para siempre con Él en la casa de su Padre. Gloria a Dios. Sellados para el día de la venida de Jesucristo, para llevarme al cielo. Es un sello permanente. También en Efesios 1, volviendo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia eterna en el cielo. Arras, hablando de como la primera parte de una herencia que plenamente será mío en el cielo. Que es las arras de nuestra herencia. Teniendo el Espíritu Santo es como la primera parte de mi herencia eterna y plena en el cielo. El Espíritu Santo es las arras, la seguridad, la garantía, la promesa de nuestra herencia en el cielo hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, mi alma y mi cuerpo que va a ser resucitado y estar con Cristo en el cielo para siempre en su venida. Oh amigos, qué evidencia es
La presencia permanente del Espíritu Santo en un corazón, en una vida. En Juan capítulo 7, Jesucristo hizo esta promesa y ya vamos a terminar prontamente. Pero escucha, porque esta promesa es para ti si tienes hambre y sed de Dios, de justicia, de una nueva vida, de una vida cambiada, de una vida como una persona de bien, una vida de paz, una vida con propósito, una vida con gozo, una vida con amor. Es Cristo lo que necesitas, es Dios el Padre que necesitas, es el Espíritu Santo que necesitas, es una verdadera conversión que Él puede efectuar en tu vida también, creyendo en el Señor Jesucristo, recibiéndole por fe. Dice Jesucristo, su promesa, amigo, amiga, escucha. Juan capítulo 7, versículo 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué es esa agua viva? Esto dijo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, el Salvador. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ahora, mi amigo y amiga, ahora termino. Jesucristo ahora ya ha sido glorificado. Ya pagó por todos sus pecados personalmente, cada uno de ellos en la cruz, con su muerte y su sangre derramado, murió por todos tus pecados y pagó tu deuda. Fue sepultado, resucitó el tercer día y después de 40 días ascendió y fue glorificado en el cielo y se sentó sobre el trono de su gloria al lado de su Padre, y ahí está en este momento. Ya es glorificado, ya ha hecho todo lo que es necesario para que tú le invoques y pides que te perdone, te salve de tus pecados y sus consecuencias eternas en el infierno, y que Él te dé su regalo de nueva vida y vida eterna por Él y en Él. Y la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, nacerá de nuevo hijo o hija de Dios por obra del Espíritu Santo y experimentará una verdadera conversión, como Saulo. Y ahora, pues habiendo hecho esto, entrégate del todo a Jesucristo como Señor de tu vida. Ora en todo lugar, en toda necesidad, en todo gozo, en toda pena, en el nombre de Jesucristo y por virtud del Espíritu Santo morando ahora permanentemente en ti, y vive lleno del Espíritu Santo y todos sus frutos de amor, gozo, paz, todo su poder para vivir y para servir a Dios. Si Dios quiere, seguiremos en este estudio, pero basta ahora decir, has experimentado una verdadera conversión. Jesucristo te está esperando en este momento. Aprovecha mientras que Él puede ser hallado. Que Dios les bendiga.